Saludos, bienvenidos a Diagnóstico. Hoy les vamos a hablar de una de las lesiones más frecuentes que afectan tanto a los mayores como a los deportistas. Nos referimos a las lesiones de rodilla. En los mayores, se producen normalmente por desgaste. En los otros, en los deportistas, la causa fundamental suelen ser los traumatismos. Vamos a hablar con diferentes especialistas sobre esta lesión, fisioterapeutas, cirujanos, traumatólogos, que nos van a explicar por qué se lesiona tanto la rodilla y qué remedios hay, que van, ya se lo adelantamos, desde el reposo hasta la cirugía, incluso la sustitución de la articulación por una prótesis. En personas jóvenes, lógicamente, nos encontramos con lesiones relacionadas con esguinces, con distensiones ligamentarias derivadas en muchos casos de actividades deportivas. Ya en personas de edad más avanzada, lo que nos encontramos como principal motivo de consulta son cuadros relacionados con la artrosis. Bienvenidos a Diagnóstico, entramos ya en materia y lo hacemos como siempre arrancando con un rápido repaso de la actualidad en 3 minutos. Mientras en España varias comunidades afirman que la sexta ola del COVID está a punto de alcanzar su pico máximo, desde la Organización Mundial de la Salud se pinta un panorama muy diferente para toda Europa. Más del 50% de la población en la región estará infectada de Omicron en las próximas 6 u 8 semanas. A juicio de la Organización Mundial de la Salud, las próximas semanas serán complicadas debido a que el crecimiento del número de casos va a suponer un aumento también en el número de hospitalizaciones y una amenaza para los sistemas públicos de salud. Por primera vez en la historia, un hombre ha recibido un corazón de cerdo genéticamente modificado. Ocurrió el pasado 7 de enero en el Centro Médico de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. El receptor, David Bennett, de 57 años, aceptó el trasplante porque, tal y como ha explicado la familia, era eso o morir, ya que no había otra opción de practicarle un trasplante convencional. Nunca se había hecho esto en un ser humano y quiero pensar que le hemos dado una opción de supervivencia mejor que la que hubiera supuesto seguir con su tratamiento, pero no sabemos si será para un día, una semana, un mes o un año. No lo sabemos. Los expertos consideran que este trasplante abre un camino esperanzador, no para sustituir los órganos humanos, sino para alargar la vida de un paciente mientras espera un donante. La inversión en I+D de la industria farmacéutica alcanzó en 2020 su segundo mejor registro de la historia a pesar de la pandemia. El sector invirtió 1.160 millones de euros, casi la mitad de ellos en colaboraciones con hospitales y centros públicos y privados de investigación, según la última encuesta sobre actividades de I+D realizada por Farmaindustria. Además, en 2020 se desarrollaron más de 1 millar de nuevos ensayos clínicos aprobados por la Agencia Española de Medicamentos. Y el empleo directo en tareas de investigación y desarrollo siguió creciendo y alcanzó las 5.063 personas, lo que supone un nuevo récord. Si hay una articulación en nuestro cuerpo que sufre, esa es la rodilla. Las lesiones pueden ocurrir a cualquier edad, normalmente por traumatismos que producen esguinces, roturas de ligamentos o daño en los meniscos. Sin embargo, hay una enfermedad, la artrosis de rodilla, que va ligada a la edad, al desgaste del cartílago y que muchas veces acaba con el paciente en el quirófano para el implante de una prótesis de rodilla, lo que sucede unas 45.000 veces al año en España. De todo esto hablamos hoy en Diagnóstico con varios especialistas y pacientes, entre ellos el presidente de la Asociación Española de Fisioterapia, Fernando Ramos, un gran conocedor de todo este tipo de lesiones. Fernando, tenemos la sensación de que la rodilla es la articulación o la parte del cuerpo más castigada por lesiones, dolores. ¿Esto es real o no? Bueno, sin lugar a dudas, la rodilla presenta una serie de particularidades que la hacen ser más susceptible a sufrir lesiones, especialmente en el ámbito deportivo. Nos encontramos con una articulación que está expuesta al movimiento de dos huesos muy largos, como son el fémur y la tibia. Nos encontramos con una articulación con mucha movilidad,
pero que además tiene que soportar el peso del cuerpo, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre en la articulación del hombro, que tiene mucha movilidad pero no soporta el peso corporal. Nos encontramos con una articulación que necesita ser estabilizada por potentes estructuras capsulares, ligamentosas, y que además necesita unos amortiguadores que son los propios meniscos. Todo esto hace que la rodilla en sí misma sea una articulación muy compleja que precise del equilibrio de muchas estructuras al mismo tiempo, donde el componente muscular, el funcionamiento de los músculos es fundamental, y por eso, cuando este equilibrio no se alcanza, cuando se produce algún tipo de acción que genera una fuerza inesperada sobre la propia articulación, acaba generando problemas. En el ámbito deportivo, sin lugar a dudas, la rodilla junto al tobillo se presentan como las articulaciones con más afectación. Sí, ¿y por qué hoy día ha ido creciendo el número de lesiones de rodilla, de dolores, de afecciones de la rodilla? ¿Es nuestro estilo de vida? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, a día de hoy nos encontramos con cambios relacionados con nuestro estilo de vida. Uno de ellos tiene que ver con que hacemos menos actividad física de la que hacíamos. Es cierto que cada vez aumenta el número de personas que se apuntan a un gimnasio, que hacen actividades deportivas, pero también es cierto que el resto del tiempo que no hacemos deporte lo pasamos en posturas, en muchos casos, manteniendo posturas durante mucho tiempo, sin realizar la actividad física que nos recomienda la OMS, por ejemplo. Entonces esto contribuye a que en muchos casos no tengamos controlado nuestro peso corporal, y eso haga que cuando nos enfrentemos o cuando realicemos alguna actividad deportiva, pues expongamos a un mayor estrés a nuestra rodilla, y hace también que el hecho de que nos apuntemos a nuevas disciplinas hoy en día, tipo CrossFit, tipo actividades de alta intensidad, que son entrenamientos que están muy de moda, también sitúan a determinadas estructuras ante cierta vulnerabilidad. Desde luego, el deporte es necesario, el deporte es bueno, pero también es cierto que para ejercitarnos necesitamos tener un buen estado basal, un buen estado de las estructuras, y para eso es necesario que nos cuidemos. El control del peso corporal, el control del descanso, el control de la nutrición se presentan como aspectos claves también para trabajar y para disminuir en la medida de lo posible la incidencia del número de lesiones de rodilla. Claro, y en el trabajo diario de los fisioterapeutas, las lesiones de rodilla, las dolencias de rodilla, diríamos, ¿qué carga asistencial suponen y cuáles son las lesiones más frecuentes que tratáis de rodilla? Sí, los datos son variables. Es cierto que se estima que entre un 15 y un 30% de la carga asistencial de las lesiones que tratamos tienen que ver con la articulación de la rodilla. Desde el punto de vista de qué tipo de lesión es la que más comúnmente tratamos, ahí nos encontramos mucha variabilidad. Mucha variabilidad que viene determinada también por la edad del paciente. Es decir, en personas jóvenes, lógicamente, nos encontramos con lesiones relacionadas con esguinces, con distensiones ligamentarias derivadas en muchos casos de actividades deportivas. Ya en personas de edad más avanzada, lo que nos encontramos como principal motivo de consulta son cuadros relacionados con la artrosis, cuadros artrodegenerativos que implican un daño a nivel del cartílago, un daño al nivel de los meniscos y que exigen, por supuesto, atenciones muy diferentes unas lesiones de otras. Vamos a conocer un poco más cómo es una rodilla, por qué se lesiona tanto y cuáles son las partes más proclives a sufrir daños. La rodilla es la articulación más grande del esqueleto y la que está sometida a más movimiento, tanto de rotación como de separación y aproximación. Se puede ver aquí, la rodilla tiene ligamentos en su cara externa, tiene ligamentos en su cara interna, tiene ligamentos anteriores y también tiene ligamentos posteriores. Y además tiene unos ligamentos que están en su interior, que son los llamados y conocidos ligamentos cruzados, que tantas veces se rompen y sobre todo tantas veces se oye hablar de ellos en el fútbol. Y si se fijan, tiene aquí unas estructuras como unas almohadillas, que son los famosos meniscos, que también son estructuras que sufren mucho y que se rompen con mucha frecuencia. La rodilla sufre también no solo por el movimiento, sino por el morfotipo, la propia disposición de los ejes de la extremidad inferior. Hay personas que andan o que tienen las piernas como los vaqueros, se decía antiguamente, como si fuese en paréntesis, una O, y hay personas que tienen las piernas como una X, fundamentalmente mujeres. Eso hace que cargue más una parte u otra de la rodilla y eso hace más que sufra más un cartílago u otro de la rodilla. Las lesiones más frecuentes en la rodilla son las de menisco. Son lesiones que estas almohadillas, que lo que hacen es mejorar la congruencia entre las superficies articulares del fémur y de la tibia, a veces o bien porque degeneran o por movimientos se rompen con cierta facilidad. Entonces, en estos casos hay que procurar quitar la menor cantidad posible de menisco siempre,
E incluso muchas veces en personas, sobre todo en deportistas, que han tenido lesiones de menisco y ha habido que retirar todo el menisco, incluso se recomienda hacer trasplantes de menisco. Otras lesiones frecuentes son las de los ligamentos. Las lesiones de los laterales, interno y externo, se solucionan con un tratamiento conservador, mientras que los cruzados son más graves y suelen requerir cirugía reparadora. El ligamento cruzado anterior se lesiona con mucha más frecuencia que el posterior. Para reconstruir este ligamento cruzado anterior, la única forma que tenemos en estos momentos es hacer una cirugía. Para ello tenemos que operar al paciente y en estos momentos las técnicas que tenemos son unas técnicas muy avanzadas. La recuperación es muchísimo mejor que cuando se realizaba hace años y en estos momentos la realización de este tipo de cirugías obtenemos unos resultados muy buenos en la mayoría de los pacientes con una reinserción a su actividad deportiva en un periodo moderado de tiempo de 8 o 9 meses. La prevención de este tipo de lesiones es difícil. El fortalecimiento de los cuádriceps, los músculos que rodean a la rodilla, puede ayudar, pero es un arma de doble filo. Evidentemente, el fortalecimiento de la musculatura tiene también sus inconvenientes, porque muchas veces se hacen de forma desequilibrada y lo que hacemos es fortalecer mucho una musculatura y en compensación con el resto de la musculatura hay un músculo que actúa con una mayor fuerza que el resto es incapaz de tener un efecto, lo que se llama antagónico o de evitar esas acciones de ese músculo tan potente, y en eso yo creo que hay que tener también mucho cuidado. Recuerdo un futbolista muy famoso con una rotura de este ligamento, el ligamento rotuliano, fundamentalmente por la fuerte tracción que hacía su cuádriceps. ¿Y es la fisioterapia, diríamos, un complemento a la cirugía, es decir, para la recuperación después de una operación, o incluso es una actividad que puede evitar una lesión o evitar incluso una cirugía? Sí, a día de hoy lo que sabemos es que la fisioterapia debe ser implementada de forma, primero, preventiva, es decir, antes de que yo me haya hecho una lesión, si yo voy a hacer un determinado deporte, una determinada actividad, consultar a un fisioterapeuta nos puede ayudar para identificar factores de riesgo que me hagan estar más predispuesto a sufrir una lesión. En segundo lugar, a día de hoy también sabemos que la fisioterapia puede evitar la cirugía en multitud de procesos. Cuando antes el tratamiento quirúrgico era el primero en ensayarse, a día de hoy, en cuadros que no necesitan o en los que la indicación quirúrgica no es inmediata, lo que se hace es se ensaya un tratamiento conservador, tratamiento de fisioterapia, y en muchos casos se evita la cirugía gracias a este tratamiento que se hace de fisioterapia. En aquellos casos, bien porque se haya producido una lesión aguda con una gran afectación de una estructura, bien porque el tratamiento conservador no haya funcionado, es la fisioterapia cuando actúa como complemento a la cirugía una vez que el paciente ha sido operado y le ayuda a recuperar la funcionalidad perdida, tanto durante el periodo de convalecencia de la lesión como después de la propia cirugía. Y poniéndonos en ese escenario de un posoperatorio después de una cirugía de rodilla, ¿qué grado de importancia tiene ahí una buena fisioterapia? Es fundamental. La fisioterapia después de un proceso quirúrgico resulta fundamental. De hecho, prácticamente no se concibe ninguna intervención sin que se aplique tratamiento. ¿Por qué? Bien derivado de la propia patología de base, que ha hecho que el paciente se haya movido menos. Bien derivado del propio proceso quirúrgico. La cirugía en muchos casos obliga a inmovilizar una estructura, pero permite la movilidad de otras. En la medida en la que el fisioterapeuta vaya respetando precisamente esa inmovilidad de la estructura que hay que conservar, hay que esperar a que recupere, pero vayamos moviendo estructuras que no están lesionadas, que en caso de no moverlas acabaríamos generando una disfunción todavía mayor por deshabituación al ejercicio, pues la fisioterapia resulta fundamental para mantener las estructuras indemnes en un buen estado, mantener una buena funcionalidad y además acompañar en todo el proceso de rehabilitación para, en función de la fase en la que se encuentre el tejido, en la fase de recuperación en la que estemos, poder ir movilizando de acuerdo a las estrategias, a las diferentes intervenciones que aplican los fisioterapeutas. Por lo tanto, es fundamental para una recuperación temprana y satisfactoria. Más allá de las roturas de menisco o ligamentos, la lesión más frecuente y probablemente más grave de la rodilla es la artrosis de rodilla, que en muchas ocasiones acaba con el paciente en el quirófano para sustituir la articulación por una prótesis. El gran problema de la rodilla es su degeneración. Es una articulación que está sometida a muchas solicitaciones, es una articulación que la sometemos a muchos esfuerzos durante nuestra vida y que tiene un cartílago que con los años pues va degenerando, y es la famosa artrosis de rodilla que tantos problemas causa, sobre todo en personas a partir de los 50, 55, 60 años.
es un deterioro del cartílago articular que conlleva a una inflamación de la rodilla, a dolor en la articulación y a limitación de su vida diaria. ¿Qué soluciones tenemos para este tipo de patologías? Evidentemente, la solución final es la cirugía. No siempre se recurre a la cirugía, desde luego no como primera opción. El médico va a intentar en todo momento, como norma general, evitar la intervención quirúrgica siempre y cuando sea posible solucionar el problema mediante tratamientos conservadores. Desde las infiltraciones con antiinflamatorios, infiltraciones con ácido hialurónico, que es un gel que introducimos en las articulaciones para disminuir la fricción y que no se deteriore el cartílago articular, infiltraciones de los factores de crecimiento plaquetario. Eso es una técnica que introducimos en las articulaciones, factores de crecimiento del propio paciente que extraemos, preparamos, y finalmente tenemos también otro tipo de terapias como son las infiltraciones con células madre, que también ayudan y evitan en determinados casos la progresión de esta enfermedad para evitar tener que llegar al quirófano. Pero lo más frecuente es que sean lesiones generalizadas de toda la articulación, y esto hace que se vaya lesionando progresivamente cada vez con mayor extensión el cartílago fundamentalmente de la tibia o bien todo el cartílago del fémur, que en ese caso pues la solución es tratar la sintomatología, evitar o procurar que el dolor sea el menos posible y que se mantenga la función del paciente, y cuando esté indicado pues también pues ya terminar sustituyendo toda la articulación con una prótesis metálica. La prevención de la artrosis de rodilla es compleja. Probablemente la única manera de mejorar el pronóstico es evitar el sobrepeso, ayudar a la rodilla quitándole carga. Si nos ponemos en la perspectiva del paciente, ¿no? Lógicamente, muchas veces queremos acortar los plazos de recuperación, estar el menos tiempo posible inactivos. Si hablamos de deportistas ya ni te cuento. ¿Se pueden acortar los plazos o cada lesión conlleva irremediablemente un determinado tiempo de recuperación? Sí, hay lesiones en las que es posible acortar los plazos de recuperación. Es posible simplemente teniendo más supervisión en cuanto a cómo se van completando cada una de las fases de recuperación. Es posible recurriendo a ayudas como hace frecuentemente el fisioterapeuta, con usar equipos de desgravitación, es decir, tenemos cintas que desgravitan el peso corporal para permitir incorporar, por ejemplo, la carrera en fases donde no sería posible con la acción de la gravedad. Tenemos trabajo en piscina que nos permite también someter las articulaciones a una carga parcial que también contribuye a recuperar antes a los pacientes. Por lo tanto, existen, siempre han existido y existen muchas posibilidades de acortar los plazos, pero ese proceso siempre tiene que estar adecuadamente supervisado, muy programado y con un seguimiento muy cercano de la persona que sufre la lesión, para precisamente asegurarnos de que todo se esté realizando en las mejores condiciones de seguridad, ¿no? Y hoy día los fisioterapeutas, ¿sois especialistas o generalistas? Me refiero, igual que hay traumatólogos, ¿no?, que se dedican pues al hombro, a la mano. ¿Los fisioterapeutas también se están especializando en determinado tipo de lesiones? Sí, así es. La especialización en fisioterapia ya es una realidad, se viene ejerciendo de facto durante las últimas décadas. Fisioterapeutas pues, que ejercen en el ámbito de la fisioterapia neurológica, la fisioterapia cardiopulmonar, y dentro de la fisioterapia musculoesquelética, que es la que se encarga de las lesiones del aparato locomotor, pues ya hay fisioterapeutas que se especializan más, por ejemplo, en lesiones de hombro, de cuadrante superior, que llamamos, o lesiones que tienen que ver con la extremidad inferior. Pues es cierto que el comportamiento de la extremidad inferior al actuar en carga, es decir, de toda la pierna al actuar en carga, exige una preparación, exige conocer la biomecánica de la marcha, la biomecánica de la carrera, la biomecánica de un gesto deportivo, si el paciente además es deportista. Por lo tanto, exige esa especialización que, como digo, se viene ejerciendo ya de facto. Las lesiones de rodilla son temidas por los deportistas, y de manera especial la rotura del ligamento cruzado. La más temida porque es la que más se sabe y la más famosa, vamos a decirle. Entonces, la lesión futbolista o el que esquía, la rodilla. Entonces, es ese miedo, pero por desgracia hay algunas que son mucho peores. Jaime Astraín sabe de lo que habla. Se ha roto 2 veces el ligamento cruzado anterior, la primera con 23 años en su etapa como futbolista profesional en el Córdoba. En el entrenamiento, cuando yo me lo hice, yo escuché un chasquido, pero no quieres pensar ni creer que puede ser una lesión tan importante como un cruzado, y entonces, aunque en ese momento no podía ni andar prácticamente,
bueno, quieres pensar que es un esguince o que es no sé, otra cosa que no sea esto. Y cuando te lo dicen, pues, bueno, me puse a llorar, es un momento jodido, vamos a decirlo así, pero creo que cambié el chip muy bien y muy rápido. De aquella lesión se recuperó al 100% y pudo seguir jugando varios años al máximo nivel gracias a una buena cirugía y mucho trabajo de rehabilitación. Las fases, parece masoca, pero me gustaron, de cómo ibas avanzando, progresando, la rodilla ibas respondiendo muy bien. Entonces, bueno, ese trabajo en el gimnasio, en bicicleta, en agua, luego corriendo por la montaña, es decir, fue superando y poco a poco iba sintiendo la rodilla mucho mejor. Entonces, yo lo llevé con optimismo. Su segunda lesión de rodilla llegó hace algo más de 2 años, cuando había dejado ya el deporte profesional. Y ese elemento, no ser ya un deportista profesional, cambia mucho las cosas en cuanto a la recuperación. Por desgracia, el que no vive de ser, bueno, del fútbol o otro deporte de élite, el tener otro trabajo que lo tienes que compatibilizar con la recuperación, muchas veces se dificulta esa recuperación porque no tienes un fisio todos los días, no tienes las máquinas necesarias y se hace más largo y tampoco te recuperas tan bien. Y hay mucho intrusismo porque vemos que se ofrecen muchísimos servicios de fisioterapia, pero ¿todos son reglados o hay intrusismo en esta profesión? Sí, en el momento en que aparece la palabra fisioterapia y un gabinete, una consulta pone clínica de fisioterapia, automáticamente eso, junto al certificado o al rótulo donde ponga el número de registro sanitario, eso es una garantía de asistencia prestada por un profesional cualificado. Otro tipo de denominaciones basadas en conceptos pues, más ambiguos, como masajes y otro tipo de técnicas, pues por supuesto no son actos sanitarios, no se relacionan con la fisioterapia y debemos evitar en la medida de lo posible la asistencia a ese tipo de centros, pues supone podría suponer un problema desde el punto de vista que la persona que te está tratando no está cualificada y lógicamente ante una determinada dolencia podría empeorar el cuadro o incluso retrasar la atención de un profesional especializado, algo que es fundamental. Nosotros los españoles yo creo que somos mucho de acordarnos de Santa Bárbara cuando truena, es decir, del fisioterapeuta cuando tenemos una lesión. ¿Tú crees que se va poco al fisioterapeuta, que habría que a lo mejor estar más próximo a él para prevenir a veces en vez de curar? Sin lugar a dudas. Es decir, por ejemplo, si hablamos del dolor lumbar, afecta al 85% de la población en algún momento de su vida. Cuando tú tienes un determinado dolor, lo que sí sabemos es que ese dolor con muchas probabilidades va a volver a repetirse. Es decir, que nunca se va a quedar en un cuadro aislado, salvo que lo relaciones pues, con un gesto, un tropiezo, un golpe, un traumatismo. Pero la realidad es que sufrimos dolor, nos afecta a nuestras actividades de la vida diaria y en muchos casos acudimos al fisioterapeuta, pero en muchos otros casos no acudimos cuando el dolor es incipiente, cuando realmente se puede manejar con una tasa de éxito muy elevada y cuando evitamos, al ir al fisioterapeuta, un aumento en la tasa de ingesta de medicamentos, tiempos de baja laboral, permanecer activo, evitamos discapacidad, dependencia. El dolor lumbar es, por ejemplo, la dolencia número 1 a nivel mundial en discapacidad generada y de años de vida perdidos por discapacidad. Es decir, estamos hablando de un problema de una magnitud de primer orden y en donde el fisioterapeuta, como experto en movimiento y como experto en dolor musculoesquelético, se convierte en un profesional de referencia para el tratamiento de estas dolencias o todas aquellas, por ejemplo, relacionadas con la rodilla, que también se asocia en quinto lugar como una de las importantes causas de discapacidad, sobre todo los cuadros que se relacionan con artrosis. La fisioterapia y la medicina pueden y deben contribuir, cada una desde su campo, a prevenir y, cuando eso no es posible, reparar de la mejor manera posible las lesiones de rodilla que afectan a tantos y tantos pacientes. Estamos casi finalizando, vamos a dedicar los últimos 60 segundos del programa a escuchar el consejo que hoy nos trae nuestro traumatólogo, el doctor Ignacio Varo. Hoy me gustaría hablaros acerca de las lesiones de rodilla que son infradiagnosticadas.
Estas son relativamente frecuentes en personas que realizan deporte, debido a que por su falta de tiempo o falta de clínica, de síntomas, bueno, pues no les limitan tanto en su día a día como en la actividad deportiva, pero pueden generar lesiones a nivel del cartílago, del menisco o de ligamentos. Estas lesiones, si en su momento no son diagnosticadas por un especialista, en este caso el traumatólogo deportivo, pueden ir empeorando la situación. Para ello es importante acudir a consulta y con una valoración clínica adecuada y con unas pruebas, en este caso de resonancia o de TAC, poder hacer un diagnóstico de certeza. Con este diagnóstico se podrá proponer el mejor tratamiento del paciente, que pueden ser desde tratamientos de rehabilitación, fisioterapia, hasta tratamientos quirúrgicos. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que poner aquí punto y final al diagnóstico de esta semana, pero les emplazamos a que vuelvan con nosotros dentro de 7 días. Les contaremos entonces otro asunto de salud, como siempre desde una perspectiva muy diferente. Que sean felices, hasta luego.